Buenas noches, hermanos. Estos días he estado pensando mucho en cómo nosotros como creyentes estamos unidos por un fin común que es la presencia del Señor y el Señor en nuestras vidas. Pero pensaba también qué es lo que nos puede unir y generar un vínculo tan grande entre nosotros como hijos de Dios. Y es la fe. Y he titulado este compartir La fe que nos une. Bueno, hace unos días tuve la oportunidad de hacer un viaje extenso, bastante extenso. Nunca había estado tan lejos de mi familia natural y espiritual. ¿No? Más o menos fue por 2 semanas. Y en muchos momentos, la verdad les debo ser sincero que tuve sentimientos de angustia, de incertidumbre, ¿no? Un sitio nuevo, ¿qué va a pasar? Y muchas veces de temor también. Momentos en los cuales me sentía muy solo y también a veces deprimido y por momentos no sabía qué hacer, ¿no? Estaba en un lugar donde están 10 horas y media adelantado de nosotros y tuve que tratar de adecuarme y ajustar mi cuerpo y varias cosas a ese horario en el cual estaba, ¿no? Entonces me sentía muy solo y deprimido y por momentos a veces no sabía qué hacer. Y muchas veces sabemos que a veces cuando flaquea tu fe, ¿no? Por varias circunstancias que uno puede estar viviendo, uno se siente mal, ¿no? Se siente como que le faltan fuerzas, siente muchas veces hasta pues que está pues derrotado y abatido, ¿no? Pero a nosotros como creyentes y como hijos de Dios a veces es difícil aceptar que nuestra fe se debilita, porque siempre hemos aprendido a quién recurrir y sabemos a quién debemos recurrir en estos casos, ¿no? Entonces, y la verdad, cuando pasamos por estos sentimientos de angustia, como he pasado yo, y un poquito de incertidumbre, ¿no? Es el momento en que yo más necesitaba de la presencia del Señor y por momentos no sabía que lo tenía al alcance de mi mano, como todos nosotros. A veces lo tenemos al alcance de nuestra mano, o algunas veces hemos dicho también, ¿no? Con un celular de distancia, una llamada de distancia. Y yo estaba tan debilitado y con tanta preocupación que la verdad no sabía que lo tenía al alcance de mi mano, ¿no? No podía dormir, la verdad, les soy sinceros. Y de hecho me quedaba despierto toda la madrugada. A veces desde la 1 de la mañana hasta el día siguiente, ¿no? Me iba a las reuniones que tenía del trabajo sin poder dormir, ¿no? Y bajaba al lobby del hotel con mi Biblia para orar y para leer. Y les soy sincero que al principio, el primer día, tuve temor. Tuve temor de hacerlo, de bajar en un país distinto, con unas costumbres distintas y con una religión distinta. Ellos adoran diferentes seres que nosotros. Entonces tenía miedo, ¿no? ¿Qué van a decir? Bueno, acá venía un cristianito. Entonces, la verdad fue difícil, pero gracias al Señor me fue mostrando también que había gente como nosotros, cristianos en el hotel, gente también que se me acercaba y me decía, ¿estás leyendo la Biblia? Gloria a Dios. Entonces ya empecé a sentirme más en una comunión mucho mayor con el Señor. La fe en el Señor Jesucristo es el principio de todo cristiano y es nuestro primer paso. Si tenemos fe en Jesucristo, tenemos confianza en Él.
lo aceptamos y aceptamos sus enseñanzas y sobre todo somos obedientes a ella. Si me acompañan por favor a Juan 3:18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, si sabemos que solo Jesús fue la fuente de fortaleza y ánimo, en este caso, para mí, día a día en esta situación, tuve que agarrarme del Señor para poder salir de toda esta incertidumbre que tenía y recuperar mi estado de ánimo, ¿no? Como creyentes, la fe en el Señor Jesucristo es la que nos une a todos nosotros y es nuestro punto en común. En Efesios 4, del 5 al 6, nos dice un Señor, una fe, un bautismo precioso. Hoy hemos tenido un bautismo y ha sido un momento increíble, ¿no? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está, ¿no? Uno solo. Es sobre todos y por todos y en todos. Pero también esa palabra corta que es fe, la usa mucha gente que probablemente tiene muy poco conocimiento de Dios. ¿No? ¿No han escuchado frases como la fe mueve montañas? Que me tenga fe a mi jefe, dile que me tenga fe, que confíe en mí. ¿No? Hasta incluso los cruzamos a veces en las barras, ¿no? En las barras de los tradicionales equipos del fútbol peruano, ¿no? Hay barras que sí, que resaltan la fe, yo tengo fe, que mi equipo, ¿no? O vamos con fe, ¿no? Y muchas veces este término tan profundo se usa o es usado a la ligera. Y muchas veces lo usa a la ligera gente que dice conocer a Dios, pero que tiene una relación, la verdad, casi de cero, o solamente usa el término sin tener una relación con el Señor profunda, ¿no? Entonces, escuchamos muchas veces a el término de la fe. Pero ahora veamos qué nos dice Dios acerca de la fe en la Biblia. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, todo comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Y créame, en estos momentos difíciles que tuve que pasar, tenía mucha necesidad de Dios. Y por momentos estuve ciego y no lo sabía que lo tenía ahí, cerca. Pero debemos reconocer nuestra necesidad de Dios y creemos en Él como nuestro Salvador, el único que nos perdona y promete una eternidad a su lado. Fe es creer en un Dios que no vemos, pero su existencia es indiscutible. Su obra es la mejor prueba de lo que Él es. No solo me refiero a la hermosura que Él creó, ¿no? Todo lo que Él ha creado, que es hermoso y que nos rodea, ¿no? En la cual podemos admirar su perfección, sino que Él se manifiesta directamente en nuestra propia vida. Nos ha dado paz y perdón, y yo estoy seguro que cada uno de nosotros lo ha experimentado. Y aún en nuestro común vivir, Él hace obras inesperadas en nuestra vida, sorprendentes, que nos comprueba una vez más que ahí está su presencia justo a nuestro lado, a nuestro alcance. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Dios sabe que pasaremos por alegrías, también por problemas, tribulaciones, probablemente momentos o circunstancias en las cuales es difícil para nosotros, pero Él quiere darnos su perfecta ayuda. Él desea obrar y glorificarse en nuestras vidas. Y en la Biblia tenemos un sinfín de ejemplos de hombres y mujeres de fe. Mencionaré solo algunos, como el ejemplo de Sara, una mujer que experimentó en su propia carne el poder y la fidelidad de Dios, ¿no? Y tuvimos que ella, pues siendo estéril, tenía una fe grande y pudo recibir fuerzas para concebir a su edad. Y dio a luz aún cuando no era su tiempo, ¿no? Porque ella creyó y era fiel al Señor quien se lo había prometido. En Juan 11:40 nos dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y eso es lo que la fe produce, hermanos, esa manifestación plena, preciosa del Señor en nuestras vidas. ¿Quién de ustedes? No les tengo que preguntar, pero les garantizo que muchos de ustedes han visto la gloria de Dios en sus vidas, porque en Él creen, y creen de todo corazón. Y esa es la manifestación plena de nuestro Señor, hermanos. En Santiago 1, del 3 al 4, dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y acá Santiago nos dice de que si encontramos una forma de no ceder ante la tentación y de abandonar nuestra fe, veremos que Dios está con nosotros todo el tiempo, hermanos. En cada momento de nuestras vidas vamos a poder ver la voluntad y lo que hace el Señor en nuestras vidas. En 2 de Corintios del 5 al 7, en el 7 nos dice, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En Mateo 17 al 20 nos dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Y hay personas que tienen gran fe, hermanos, en diferentes cosas, objetos, en diferentes personas. Pero sabemos que nosotros debemos poner la mira y la fe en nuestro Señor. Y muchas veces no importa el tamaño de tu fe, sino el tamaño de en quién tienes fe. Y ustedes conocen el tamaño de nuestro Señor. En Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Como les dije, como mencioné arriba, yo quiero ir y mencionarles algunos ejemplos de grandes personajes en la Biblia que la verdad, pues, fueron hombres de fe, que tuvieron una fe muy grande en nuestro Señor. Vayamos primero al ejemplo de Noé. Y eso
podemos compartir Hebreos 11:7, que dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé tuvo una fe inquebrantable de seguir los mandamientos de Dios. Él fue un hombre justo, y cuando el Señor le encargó la construcción de esa inmensa arca, él no cuestionó, no esperó para obedecer, sino al toque se puso al llamado, obedeció inmediatamente. Él sabía quién le había dado esa orden. Y a pesar de que ustedes saben que donde él la gente lo ninguneaba, le decía: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a hacer una arca? Acá no va a llover. Esta es una tierra que nunca ha llovido. Y tú estás diciendo que va a llover y que necesitas construir un arca para salvar tu casa. La gente le decía: ¿qué estás haciendo? Pero él fue obediente a lo que le dijo el Señor y confió plenamente en él y sabía lo que iba a pasar. Él no esperó para obedecer, él sabía quién le había dado la orden y no descansó hasta terminar todo lo encomendado, el arca. Él trabajaba por lo que aún no se veía. Y todos sabemos que con Dios caminó Noé, hermanos. Hay cosas que el Señor nos pide y nosotros lo hacemos por fe. Cosas que no parecen tener a veces sentido para los demás, como en este caso no tuvieron sentido para los que estuvieron en el pueblo, los que vivían en el mismo pueblo de Noé. Pero confiemos plenamente en el Señor. No dejemos que nuestra fe nunca baje. Y va a llegar el día en que veremos el propósito y los frutos de toda nuestra obediencia y de los planes que tiene Dios para nosotros en nuestras vidas. Tal cual lo hizo Noé. Podemos también mencionar el ejemplo de Abraham. Está en Hebreos 11:8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El valor ejemplar de la fe de Abraham se comprendía en tres rasgos fundamentales: la obediencia, la confianza en el Señor, o sea, tener una fe muy alta, y su fidelidad. ¿Y cómo manifiesta Abraham su propia fe? Principalmente por lo primero que mencioné, por su obediencia a Dios. Abraham confió y tuvo plena confianza en el llamado que Dios le había dado. Dejó todo y enrumbó sin ver a qué destino Dios lo conduciría. Y sin duda sabemos de que Dios posó en Abraham una promesa de gran alcance para todo el pueblo del Señor. Podemos ver también el ejemplo de Moisés. No tienen que ir, pero está en el Hebreos 11:23 que dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dios tuvo un plan de gran importancia para la vida de Moisés. ¿No? Sabemos que escapó de morir por el decreto del faraón y por el contrario vivió en Egipto, pero rehusó a ser parte de ellos. Por el contrario, ¿qué hizo? Liberó a su pueblo de permanecer en esclavitud y sirviendo al faraón. La palabra nos indica que Moisés y el pueblo entero pasaron por el Mar Rojo. Pasaron por el Mar Rojo, como en tierra seca, y que lo hicieron por fe. Moisés se esforzó por fortalecer la fe de quienes lo rodeaban. Importante. No solo la de él, sino las que están al lado. Y pongamos también nosotros eso en práctica en nuestras vidas.
la fe nuestra y la de nuestras familias, la gente que nos rodea, la gente que está o que está en nuestro entorno. Y con las decisiones que tomó Moisés a lo largo de su vida, demostró que tenía fe en las promesas de Dios. Sabemos que después, otro personaje importante, después de la muerte de Moisés, fue Josué, ¿no? Él tomó la posta y continuó guiando al pueblo de Israel. ¿Y qué demostró él durante el tiempo que fue encomendado esta misión y que siguió los pasos o la valla alta que había puesto Moisés, ¿no? Una valla bien alta le había puesto a Josué? ¿Qué hizo él? Pues demostró que tenía una devoción intensa y un corazón dedicado al Señor. A menudo lo veías pasando mucho tiempo en la presencia del Señor, ¿no? Él tenía una gran misión que cumplir, que iba a guiar finalmente a los israelitas a la tierra prometida, a Canaán. La tierra que Dios les había prometido, ¿no? Y este pueblo, guiados por Josué, a pesar de todas las regañadas y regañadientes, tuvo fe y fueron obedientes también, ¿no? Y podemos ver que durante la adversidad y las pruebas que pasaron, hubo oportunidad de mostrar la sinceridad de la fe que tuvieron. Debemos tener fe en las promesas de Dios, hermanos, y demostrarla con las decisiones que tomamos. Una de las promesas que muchos de nosotros y que siempre escuchamos es que Él va a proveer todas nuestras necesidades si lo ponemos a Él en primer lugar en nuestra vida. Y podemos estar seguros de que si hacemos lo posible por llevar una vida sencilla y centrada en Él y en su servicio, el Señor nos va a respaldar y nos va a siempre proveer muchas veces más de lo que necesitamos. En Hebreos 13:5, Él nos promete: de ningún modo te dejaré y de ningún modo te desampararé. Debemos esforzarnos por fortalecer, como les dije antes también, la fe no solamente de nosotros, sino de quienes nos rodean. Como jóvenes, debemos tener la convicción de que Dios existe y que tiene un sinfín de bendiciones y cosas que darnos y que ofrecernos. Y también de que en su palabra nos instruye y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y cuánto bien nos hace como hijos de Dios de que tengamos esa certeza de tener fe en que Dios, nuestro Padre, va siempre a premiar a los que sinceramente le buscan. Yo les pregunto y me hacía la misma pregunta: ¿cómo podemos desarrollar o cómo se puede desarrollar la fe en Dios? Y creo que es una pregunta difícil para todos, ¿no? Pero la Biblia nos proporciona la base fundamental de la fe. Y el contexto a través del cual vemos a Dios más claramente, más íntimamente, ¿no? Mientras más ahondamos en escudriñar su palabra, más relación tenemos con Él, más íntimamente lo vamos a ver. Cada día debemos refugiarnos en su palabra y que sea un gozo para nosotros el conocerlos más. El venir a escuchar su palabra, como hoy día que estamos aquí todos, hará que tu fe y la mía sea más fuerte y madura.
Me preguntaba también cómo se vive en la fe. Y bueno, sabemos que en el día a día nos enfrentamos con diferentes circunstancias, ¿no? Y sucesos que van a probar nuestra fe, nuestra permanencia en la fe. Para nadie es algo nuevo. Todos aquí hemos pasado pruebas, también hemos recibido mucha bendición del Señor, pero justamente en diferentes circunstancias y sucesos que prueban nuestra fe es donde más difícil es buscar a Dios, pero debemos hacerlo con más fuerza. Para saber que a pesar de todo, nuestro corazón debe seguir y va a seguir arraigado en la misma convicción con la fe, con la que empezamos, cuando nos convertimos. La fe en Jesucristo, esa que debe ser nuestro estandarte y debe ser nuestro bien más preciado en nuestra relación con el Señor. Hermanos, hermanas, las situaciones duras que nos toque vivir no pueden ser y no pueden marcar si seguimos o no caminando en fe. No puede. Nuestra vida no gira en torno a lo que nos sucede, sino más bien en la confianza que debemos poner en nuestro Salvador, aquel que no cambia y es fiel, nuestro Señor. Nuestra fe debe permanecer a pesar de todo hasta el final. Sabemos que la palabra de Dios dice que la fe es algo muy valioso ante sus ojos y que necesita ser perfeccionada. En 1 de Pedro 1:7, hermanos, dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hermanos, al que posee la verdad, que es fiel y nunca cambia, le reiteraremos con un compromiso que Él es en quien hemos puesto nuestra vida, nuestro futuro, y que solo en Él tenemos absoluta seguridad y que no abandonemos nuestra fe. Y ese debe ser el Señor. Quisiera invitar a los músicos, por favor, que pasen al estrado. Hermanos, en la palabra, en Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos, hermanos, ir con todo en pos del galardón, en buscar esa vida eterna, en buscar estar al lado de la presencia del Señor, que cuando Él venga podamos ser dignos de irnos con Él. Finalizando, hermanos, en 2 de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. La fe es algo que no puede faltar en nuestras vidas, no puede faltar en nuestra relación con el Señor. Hermanos, para nadie es un mito que nuestro Señor nos dice a todos, y el día, principalmente a mí el día de hoy, cree y verás. Así es que, hermanos, el día de hoy salgamos de acá con un compromiso y una promesa de que nunca flaquee nuestra fe y de que por más momentos difíciles que pasamos y que a veces nos nublemos y nos ceguemos ante la adversidad, sabemos que tenemos un Padre y que en Él debemos creer.